dándonos un tiempo para hablar sobre la Biblia, porque para nosotros ha sido trascendental en nuestras vidas el conocer a Dios y saber que hay un Dios que nos ama y hay un Dios que nos perdona y hay un Dios que restaura nuestras vidas para bien. Entonces, eso es lo que nosotros compartimos y de lo que hablamos en este tiempo eh, durante 30 minutos es sobre lo que les hablamos. Y bueno, pues la vez pasada les había compartido, habíamos leído Lucas 6, ¿verdad? Del versículo 1 al versículo 16. Y bueno, en esta ocasión voy a continuar con Lucas 6, pero ahora del versículo 17 al 36. Y lo vamos a leer y poco a poco vamos a ir viendo un poquito más a profundidad qué nos quiere decir o qué podríamos entender, ¿verdad? ¿Qué entendemos de cada uno de los versículos que vamos a leer durante este tiempo? Así que pues vamos a orar y después empezamos a leer, ¿vale? Gracias Dios te damos por este tiempo, Señor, por nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, infinitamente lo que has hecho en nuestros corazones, lo que has hecho en nuestra familia, Señor. Y por esta razón y por este motivo es que nosotros queremos compartirle a las personas, Señor, cuán bueno y cuán grande eres tú, Señor, en cada una de las personas que decide conocerte, que decide amarte, Señor, que decide ser obediente a tu palabra. Creemos que tú, Señor, tienes propósitos para cada uno de nosotros, para cada una de las personas que vivimos en este planeta, Señor. Pero que parte de cumplirlos es obedecer tu palabra, escuchar tu voz, escuchar el Espíritu Santo que dejaste para que nos guiara mientras estemos en este camino, Señor. Te pido por las personas que nos están escuchando, Señor, que se tomen un tiempo para tomar su Biblia, Señor, y aprender de lo que tú has dejado escrito aquí, este mensaje y este instructivo que has dejado para nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén. Y bueno, empezamos entonces en el versículo 17. Dice: después de que nos habíamos quedado con Jesús, que había escogido a sus discípulos, continuamos con Jesús cuando atiende a una multitud, ¿vale? Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: estas son palabras de Jesús. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estéis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es suyo, no pidas que te lo devuelva.
¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendría o tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tendría? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendría? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En la siguiente semana vamos a concluir con el capítulo y los últimos versículos. En esta ocasión me quedé hasta el versículo 36 y entonces vamos a ir viendo los versículos poco a poco sobre de qué tratan. Pero antes de esto quiero darte una breve explicación de estos pasajes que leímos. Continuando hasta al versículo 49 que no terminamos, todo esto se le llama el sermón del llano. No sé si has escuchado, pero pues también está el sermón del monte. Y el sermón del monte lo encontramos en Mateo 5, 6 y 7, en estos capítulos. Y en otras ocasiones yo ya había explicado que pues los evangelios, los 4 libros, son como que lo mismo, pero contado por diferente persona, ¿verdad? O sea, Mateo, Lucas, Juan, están contados por diferentes personas, pero hablan sobre los años que estuvo Jesús hasta la crucifixión y un poco después de la crucifixión, pero hablan sobre este tiempo o esta temporada, cada uno según su perspectiva o su visión, ¿no? Y también según, pues, su escritura. Pero vemos lo mismo, solo que con otras palabras más, otras palabras menos. Entonces, en Lucas 5, vemos esta parte, a partir de esta parte que empecé a leer el día de hoy, es conocido como el Sermón del Llano. Y bueno, pues ya sabemos que un lugar llano, pues es un lugar plano, ¿no? Entonces, justo en esta etapa, recordarán que habíamos visto que Jesús elige a los discípulos, a sus 12 apóstoles, y después de esto entonces dice que desciende con ellos en el versículo 17 y se detiene en un lugar llano, entonces se detiene en un lugar plano, como en un valle. Y empieza a hablarles a las personas que ya se habían dado cuenta que todo lo que él hacía, ¿verdad? Los milagros que él hacía, el poder que él tenía, como lo leímos en unos versículos. Entonces empieza a hablarles o predicarles a estas personas que era una multitud que le venía siguiendo ya de días, y entonces les habla sobre las bienaventuranzas y ayes, como dice a partir del versículo 20, ¿verdad? Entonces, este pasaje es conocido como el sermón del llano por el relato de Jesús de Nazaret desciende de la montaña y llega a este lugar para enseñar a los discípulos y a la gran multitud. Entonces en el versículo 17 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle, pero yo creo que más que para oírle, para ver qué hacía, ¿no? Para ver los milagros. Ahora sí que más de fe, de chisme, por chismosos, ¿no? Y entonces dice el 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. En ese momento Jesús empieza a sanar a las gentes. Ahora sí, si tú has leído o has seguido los años de Jesús cuando empieza el ministerio del Evangelio, porque pues él vivió más o menos 33 años, los 33 años no evangelizó, ¿verdad? Ni se puso a hablar hasta
como 3 años de su edad fue lo que él duró hablando del Evangelio. Entonces, si tú has leído o has escuchado un poco sobre estos 3 años de su ministerio, pues te darás cuenta que él hizo milagros, pero no desde el principio, ¿verdad? Como que poco a poco empezó a hacerlos pues, con un propósito y un plan. A este momento en el que estamos leyendo, él tiene toda esta multitud y empieza a hacer grandes milagros para que la gente los viera. Y yo quiero pensar que pues lo sea porque ya quería como dar a conocerse, ¿no? Como que vean el poder que yo tengo. Y no nada más por presunción, o sea, no por presumido, sino para que fueran conociendo el poder que él tenía y de quién venía, porque es del Padre, ¿verdad? Todo lo que él hacía era porque su Padre, así lo leímos en otros versículos. Él obedecía lo que el Padre le decía. El versículo 19, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Imagínate que todos buscaban tocarlo para ver si me hacía el milagrito, ¿no? A ver si, me sane de mi calvicie o me sane de lo que sea, ¿no? Podríamos decirlo, que la gente a veces buscaba una excusa más que una necesidad. Aquí subraya sobre todo de él, ¿verdad? Cómo él tenía esa autoridad del Padre de sanar a las personas. Y aquí podríamos recordar cuando, por ejemplo, la mujer del sangrado, que también empiezan a escuchar, ¿no? Ya se habían hecho muchos rumores sobre lo que él venía haciendo. Entonces ella, va a la multitud y dice, yo creo que con tocarlo me va a sanar. Entonces empezaban a escuchar del poder que él tenía. Pero y entonces al partir del versículo 20, donde dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, o sea, Jesús le hablaba a sus discípulos. Ahí vemos que él se dirigía a ellos. No, este mensaje, aunque todos estaban escuchando, todos como lo bueno estaban de chismosos, escuchando lo que decía y lo que hacía, en esta parte, estos siguientes versículos, los dirige a los discípulos. En esta parte de creer que ellos entendían lo que les estaba diciendo. Y a veces creo que así nos pasa a nosotros. Dios nos dice las cosas y también a veces las mismas personas nos dicen cosas. O tú vas con alguien para escuchar un consejo y te lo pueden decir, pero a veces pareciera que se lo dijimos a la pared, ¿no? O nos lo dicen y nos entra por un lado y nos sale por el otro, como les decimos luego a los niños. O sea, te estoy dando una orden y parece que no se la dije a nadie, ¿verdad? Y así pareciera. Y yo creo que Jesús por eso se dirigía a ellos, no a la multitud. No se los decía a todos, se los decía a ellos, a quienes ya venían caminando con él y ya lo conocían un poco más que el resto de la multitud. Y entonces en el versículo 20 dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Los pobres, entonces los ricos, ¿qué? Aquí está hablando de los pobres, porque son los que tienen necesidad. En Lucas son tan reales como en la actualidad, ¿verdad? Y también son símbolo de dependencia de Dios. La dicha no está en la carencia en sí, sino en la acogida del reino. Imagínate que Dios te diga, o sea, para ti es el reino de Dios. Muy primis. Para ti, ¿no? Y no hablando, o sea, como lo digo, en este sentido de carencia, de una carencia económica, porque a lo mejor pobre en espíritu, pobre en conocimiento, ¿no? O sea, para él es el reino de Dios.
¿sí? No nos vayamos con la pobreza económica, porque no estamos hablando de eso. Y por eso te decía, yo creo que Jesús se dirigía a los discípulos pensando y creyendo que ellos tenían ese discernimiento de entender lo que les estaba diciendo. Pero a varios de ellos, aunque caminaron junto con él, parecía que no entendían, ¿verdad? Su espíritu todavía no era revelado lo que Jesús les estaba diciendo. Y por eso antes de iniciar con este tiempo, oramos y le pedimos a Dios que su espíritu inunde nuestras vidas para poder entender lo que la Biblia dice y lo que Jesús, Dios, nos quiere decir a través de su palabra, a través de cada una de las letras que venimos leyendo. ¿Sí? El 21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Imagínate que esta hambre también que dice aquí no es de un hambre de una torta, de una pizza, no, es un hambre de conocer y de saber todo lo que Él nos quiere revelar en su escritura. Se los decía a los discípulos, o sea, bienaventurados esos que tengan hambre, porque van a ser saciados. Y no quiere decir que te vamos a traer la pizza y te la vas a comer, sino que tu espíritu será saciado. Y eso te ayudará a caminar y vivir de la forma correcta y en bendición. Porque al inicio de cada estrofa, de cada verso, Jesús empezaba con una bienaventuranza. Y la bienaventuranza, o el ser bienaventurados, es que seas bendecido, que seas lleno, que seas saciado, que seas gratificado en algo que tú necesites. Y por eso en estos versículos va diciendo cosas, ¿verdad? Va diciendo, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. No sé qué situación estás pasando difícil, no sé cómo te estés sintiendo en este momento, qué pensamientos tengas en tu cabeza, si son para bien, son para mal, no sé la circunstancia por la que estés pasando, pero Jesús les decía a los discípulos, si estás llorando, va a llegar el momento en que vas a reír. Si tú confías y si tú obedeces sus mandatos, su palabra, lo que Jesús iba enseñando cada día, poco a poco, y lo dejaron escrito en estas páginas y en este libro que conocemos como la Biblia. El versículo 22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre con malo por causa del Hijo del Hombre. Imagínate que el rechazo por la fidelidad a Jesús debería de ser motivo de gozo en nuestras vidas, porque estamos participando en la misión y tendremos esa promesa de recompensa de ya hablar de Él. Por eso es que nosotros hemos tomado este tiempo cada semana de hablar de Él y de hablar de su palabra, de las Escrituras, porque sabemos que hay poder, ¿verdad? Como decía en el versículo 19, la gente iba porque se habían chismeado que de Él salía poder, que Él tenía un poder sobrenatural. Pues ese poder sigue vigente al día de hoy a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Él eso es lo que quiere, que nosotros le conozcamos. Y en ese agradecimiento es que nosotros hoy nos paramos en estos medios, en el TikTok, en el YouTube, donde me estés observando, en el Facebook, en el Instagram, para hablar de Dios, de cuán grande y cuán maravilloso y real es y puede ser en tu vida, si tú le crees. Y continúa en el versículo 23, dice, gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Imagínate que el sufrimiento se va a convertir en gozo, ¿verdad? Porque eso es lo que Él, lo que Él nos está guardando a la diestra del Padre.
Y mientras estemos en esta tierra, nosotros podemos vivir bajo esta gracia, bajo esta bendición, bajo estas bienaventuranzas, si obedecemos y creemos en su palabra. El versículo 24 dice todo lo contrario. O sea, yo ya te dije las bendiciones, ¿verdad? Yo ya te dije lo bueno de seguirle, lo bueno de creer en su palabra, lo bueno de creer en él, de tener esa fe. Alguien por ahí decía, es que yo admiro mucho, alguien me decía, no, yo admiro mucho a tu esposo por su carácter. Y yo no dije, bueno, o sea, dije sí, ¿no? Asenté, pero no dije más palabras. Y ahora reflexionando sobre eso que escuché, dije, bueno, es que ni siquiera es su carácter, es la fe que él tiene en Dios. Es lo que la gente ve y no entiende cómo es que tiene ese carácter. No sé por qué lo haya dicho, a lo mejor lo ha de haber dicho en una forma de no entiendo por qué está así, o no entiendo por qué lo veo tan tranquilo, o no veo por qué. Pero yo sí sé que es la fe que él tiene en Dios. Y por eso vienen todas estas bendiciones. Pero aquí hacemos una pausa a partir del 24. Todo lo contrario, dice el 24. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Si tú crees, voy a hacer aquí un énfasis muy importante en esas palabras. Mas hay de vosotros ricos, y otra vez volvemos, no estoy hablando del dinero, no estoy hablando de que tú tengas bienes, no estoy hablando de que tú tengas un departamento, de que tengas muchas casas, de que tengas muchos automóviles, no estoy hablando de esa riqueza. Estoy hablando de la riqueza del corazón. El que tú te sientas que ya no te hace falta nada. El que tú te sientas que así como estás bien, es una riqueza espiritual, es una riqueza en el alma, es una riqueza en el corazón. Pero Jesús les advierte a los discípulos y les dice, hay de vosotros ricos, o sea, hay de vosotros, te la voy a cambiar la palabra para que lo entiendas un poco más, hay de vosotros suficientes, hay de vosotros que se sienten bien, que no les hace falta nada, que yo así estoy bien, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y entonces en ese momento, eso por lo que tú crees que ya estás bien, que estás estable, que no te hace falta nada, que no necesitas nada, llámese lo que se llame, llámese una situación familiar, llámese una economía estable, un buen trabajo, lo que tú quieras, piénsalo tantito, nada más un poco. Si tú crees que ya eres rico, ese es tu consuelo, ese es tu ídolo. Eso es lo que ocupa el primer lugar. Y entonces, pobre de ti, porque el consuelo de nosotros debe estar en Dios, no en las cosas, no en las personas, no en las situaciones, no en los momentos, no en necesidades. Sí las hay, sí las tenemos, pero nuestro consuelo es Dios. Imagínate lo que este versículo dice. Nada más ese versículo, si lo reflexionamos, si lo pensamos, si lo rebuscamos, Jesús les hablaba a los discípulos. Y mira que en ese tiempo, pues, tú nos imaginamos un poquito la escena o la historia en ese momento. Imagínate que están en un valle, ¿no? O sea, no estoy en la ciudad, no estoy en una iglesia, no estoy en el Zócalo, o sea, no, estoy en un valle, en medio de nada, árboles a lo mejor había en ese lugar, ¿no? Y en medio de ahí les dice, y la mayoría de las personas pues no traía tacones, ¿verdad? No tenían scooters, no tenían automóviles, no había nada de eso, ¿no? O sea, por eso te digo, no estamos hablando de esta riqueza, porque en ese tiempo no la había de esta manera que la visualizamos a lo mejor nosotros hoy en día, ¿no? En el 2026. Y sin embargo les dice, hay de vosotros ricos. Y te recuerdo que se lo estaba diciendo a los discípulos.
Y la mayoría de los discípulos, de los 12 que le venían siguiendo, pues no estaban mal económicamente, pero no eran ricos, ¿verdad? O sea, no eran millonarios, si lo queremos entender de esta palabra. Y sin embargo, a ellos se dirige y a ellos les dice, cuidado, o sea, aguas, el versículo 25, aguas con los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, aguas, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Aguas cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Vano, ¿no? Vanidad de vanidades. Imagínate que tú dices, pues es que, o sea, a mí la gente me conoce por lo que soy. Qué bueno, pero no es suficiente. Creo que nuestra preocupación debería de ser que Dios nos conozca, porque Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. E independientemente de tú digas que me conozca, pues Él ya nos conoce, pero habla de una humildad en nuestro corazón y un arrepentimiento de que también nosotros sabemos quiénes somos. Y no somos perfectos ni unas blancas palomitas. Entonces tenemos que venir día con día delante de Él, humillarnos y, como lo he repetido constantemente, pedir perdón por nuestros pecados y decir, Jesús, eres tú el que puede limpiar y eres tú el que ha pagado en esa cruz por cada una de mis acciones erróneas que he cometido. Y su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, cada día Él tiene una misericordia nueva para nuestras vidas. Por eso tenemos que venir todos los días delante de Él y presentándonos como ese olor fragante ante sus pies. Continúa en el versículo 27. Amad, aquí ya habla sobre el amor, ¿verdad? Pero ¿qué amor? No el que yo creo que tengo o el que muy fácil se me da, ¿no? El 27 dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Sí, la verdad es que sí es bien complicado amar a nuestros enemigos, porque es muy fácil amar a los que nos caen bien, a los que nos dan cosas, nos regalan, nos quieren. Eso sí es bien fácil. Pero amar a los enemigos habla del verdadero reino, ese amor radical del reino, donde el amor no se limita a los cercanos, sino que refleja el carácter de Dios en nuestras vidas. De ese amor habla. 28 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. También, ¿no? Qué complicado decir, ay, sí, Señor, bendice a ese que me agredió. Sí, es bien complicado. Pero creo y sé que en el amor de Cristo se puede hacer. Podemos lograrlo, ¿verdad? Orar por los que han hablado mal de nosotros. Esto habla más de mí que de la otra persona. Habla más de mi persona que de la otra persona que me ha hecho o que me ha ofendido. 29. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Imagínate que, o sea, me pegaste, bueno, pues te pongo la otra para que me sigas dando, ¿no? A lo mejor no lo entendamos así, literalmente, ¿no? Como poner la mejilla para que me dé una cachetada, sino en esta pasividad ante el mal. O sea, se me viene a la mente, o sea, vas, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que las calles, luego están estacionados los carros y son doble sentido, y entonces imagínate que hay carros estacionados por este lado y por este lado, y luego van a pasar dos carros en medio, pues la verdad es que luego no caben, ¿no? Es imposible. Y en esta parte de, no, pues primero yo y luego el otro, ¿no? Es un ejemplo así sencillo de al que te hiere, o sea, no te están hiriendo, pero pues es un ceder a las personas, y a esto me refiero o se refiere más este verso.
No es al poner la mejilla, sino a esta pasividad ante el mal, a renunciar a la venganza y a la violencia con una generosidad que le sorprenda más al prójimo que a ti, ¿verdad? Sí, la verdad es que la gente se sorprendería demasiado, y más ahorita, ¿no? El versículo 30, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Es esta parte de generosidad también, desinteresadamente y reconociendo a Dios como el dueño final de mis bienes. Pero cómo nos duele, ¿verdad? Es de Dios, pero que no me lo quiten, ¿no? 31. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Eso también lo he repetido muchas veces. Así como tú tratas, te van a tratar. Como te gustaría que traten a los que te traten, debemos de tratar a los demás, ¿verdad? Es la regla de oro. La iniciativa en el bien no es evitar el mal, sino hacer el bien, ¿verdad? 32. Porque si amáis a los que nos aman, ¿qué mérito tendría? Porque también los pecadores aman a los que aman. Otro ejemplo claro, ¿no? O sea, todas estas personas que son del narcotraficantes y cosas así, muchas veces pues hasta su misma familia les apoya, ¿verdad? Su misma familia hasta dice, ay, pero pues sí, a mí me trae de comer y ayuda a los pobres y con un dinero mal habido, pero pues está ayudando a las personas. Entonces, ellos también se aman entre sí. ¿Cuál sería la diferencia de que yo, que me creo una buena persona, pues ame a los que me aman? Pues eso y lo otro es exactamente lo mismo. El versículo 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, también, ¿qué mérito tendría? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Es muy parecido al anterior, ¿verdad? Pero ya no habla nada más de de hacer el bien, sino de amar a los pecadores. Y yo soy un pecador. Entonces, pues es amarnos, amar a las personas, porque todos somos exactamente iguales. El versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendría? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Imagínate que Dios es Dios de todos. Dios no es Dios nada más de los buenos o de las buenas personas, ¿verdad? Porque el único bueno es Dios. Todos los demás somos pecadores. Sin embargo, es rendirnos y venir con un corazón sincero, que Jesús murió en esa cruz por mis pecados y a través de su sangre es que también yo soy santo y tengo derecho a entrar en su presencia y estar en su reino y en su presencia todo el tiempo, no nada más cuando vaya a su presencia, sino también aquí estoy en su presencia bajo el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Dios en forma de un espíritu que habita en mi vida, si yo lo creo. Porque como lo hemos dicho, Él nos ha dado un libre albedrío en donde nosotros decidimos también qué hacer, qué no hacer. Todas nuestras acciones las podemos tomar por ese libre albedrío que tenemos. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a hacer conforme a su voluntad, guiados por Él, guiados por Dios. Actuar como hijos que imitan al Padre es el modelo de amar con misericordia divina, no por nuestras fuerzas. Y termino con el 36 que dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
La medida ética cristiana es el carácter de Dios mismo. La misericordia resume y sostiene todas las exigencias anteriores en Jesús. Él murió por nosotros, Él murió en nuestro lugar. Él ya lo hizo una vez y con esa vez ha sido suficiente por generaciones y generaciones. Aquí Lucas enfatiza el gran reverso del reino, pobres, ricos, la ética del amor que rompe la lógica de la retribución. Hay que preguntarnos, ¿en qué relaciones concretas puedo hoy practicar esta misericordia que el Padre me enseña? En las bienaventuranzas Jesús declara que los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son perseguidos por causa del Hijo del Hombre, o sea, por Jesús, ellos van a ser bendecidos. La idea no es que la pobreza es, sino que Dios está atento a quienes viven en necesidad y promete que su reino es el consuelo. Y luego vienen las advertencias para los ricos, los saciados, los que ríen ahora, los que reciben solamente elogios humanos. Estas advertencias cuestionan la autosuficiencia y la confianza excesiva en las comodidades presentes. Por eso te decía, el mensaje fue en ese tiempo, pero aplica en la actualidad, por generaciones y generaciones. Sigue vigente cada una de estas palabras que hemos revisado en las Escrituras. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que nos odian. Jesús pide que respondamos al mal no con venganza, sino con bondad, generosidad y oración por quienes hacen daño. También aparece una regla de oro. Como queréis que te traten, así también nosotros hacer a los demás. Imitemos la misericordia de Dios. Jesús señala que amar solo a quienes nos aman no tiene mérito especial, porque eso cualquiera lo hace. El llamado es amar incluso cuando no hay recompensa esperada. El pasaje culmina con una invitación a reflejar el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Misericordioso, pues así nosotros también ser hacia los demás. Este sermón del llano representa una inversión de valores. Dios favorece a los humildes, necesitados, marginados, oprimidos y llama a sus seguidores a vivir con compasión, generosidad, humildad, misericordia, perdón y amor, incluso hacia los enemigos. O sea, a los que no te caen bien nada más, no les vamos a decir enemigos, a los que no te caen bien. El modelo de conducta no es la reciprocidad, tratar bien al que me trata bien, sino la misericordia de Dios hacia todos. Seas morenito, seas güerito, seas del color que seas. Somos hijos de Dios y somos su creación y somos dignos de su misericordia. Si le creemos y confesamos con nuestra boca que Jesús está en nuestras vidas, que Jesús murió en esa cruz por nosotros, que Jesús nos ha regalado la dicha de ser llamados hijos del Padre. Tú eres un hijo de Dios. Créelo y confiésalo con tu boca y lo convirtamos a nuestros actos, convirtámoslo a nuestro día a día, a tratar es complicado, yo no digo que ya mañana ya me voy a portar bien siempre, ¿no? O sí, ya voy a amar al que me viene persiguiendo, no, poco a poco. Tenemos que ir viviendo conforme a su palabra. Y por eso, como te decía al principio, el que nosotros nos estemos grabando y que estemos presentándonos delante de ti en cualquiera de las partes que nos estés viendo, sea YouTube, Facebook, en Instagram, es porque queremos que aprendamos juntos, porque nosotros también estamos aprendiendo de su palabra,
cómo vivirla. Y todos, créeme que todos, si tú tienes una Biblia en tu casa, tómala y léela, porque esto es de acceso para todos y es gratuito. No hay un costo por leerlo, más que el de la flojera. Es el único costo que hay que pagar, el de quitarnos a un lado la flojera y empezar a leer, y verás que el Espíritu Santo se revela a tu vida y te enseña cómo salir adelante de lo que te esté oprimiendo, de lo que te esté afanando, de lo que te esté preocupando. Él te va a ayudar a salir adelante y de forma victoriosa, porque vivimos en su reino y somos sus hijos, hijos de ese Rey que es misericordioso, que es sublime. Somos sus hijos y nos ama. Créelo, créelo y toma esa palabra en tu vida como real y como viva. Y verás su gloria en tu vida. Pues nada, nos vemos la siguiente y lean su Biblia, lean la palabra. No me crean a mí, léanla. ¿Ya terminó? Bye. ¿Ya terminó?